Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a la Entrevista Plus. De inmediato le vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Alma Plus TV. Allí constantemente estamos compartiendo noticias, contenidos, reflexiones, entrevistas a profundidad de los temas de interés. El día de hoy vamos a hablar de un tema que genera debate profundo en los movimientos feministas latinoamericanos y también mundiales. Se trata del feminismo negro. Realmente es una corriente dentro del feminismo que está generando fragmentación. ¿De qué se trata el feminismo negro? Y para esto hemos invitado a una experta en la materia, es la profesora Liliana Márquez Hugueto, profesora universitaria, investigadora, escritora, filósofa de la Universidad Central de Venezuela, que compartirá sus reflexiones sobre este tema. Bienvenida, profesora. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. ¿Existe realmente el feminismo negro? ¿De qué se trata? Sí, existe, tiene más de un siglo registrado como teoría sustantiva, pero el feminismo negro es realmente un espacio de combate contra el modelo colonial interno dentro de Estados Unidos. Tiene que ver con el momento en que las mujeres afroestadounidenses comienzan a organizarse con mucho más rigor alrededor de la lucha por los derechos civiles. Entonces es muy importante entender que más allá de lo que ocurría con el feminismo de la Ilustración, el primer feminismo que se da en Europa por el derecho al voto, donde las banderas de lucha estaban más vinculadas a la idea del derecho al trabajo, las feministas negras problematizan que más bien ellas vienen de la esclavitud, que el derecho no es al trabajo sino a ser persona. Claro. Todos los fundamentos que ellas plantean devienen de todo el proceso abolicionista, ¿no? Que es en el momento de la guerra norte y sur, después de todo el debate económico frente a la economía política del racismo con respecto al algodón. Se da esa división norte-sur, hay voceras muy importantes que trabajaron en ese desplazamiento de una población afroestadounidense en condiciones de esclavitud para viajar al norte de Estados Unidos, donde comenzaba a verse ya concreto la revolución industrial. Entonces es precisamente en ese escenario histórico, en ese escenario económico de transformación geopolítica incluso de la economía mundial, porque es el auge del capitalismo industrial ya dentro del continente americano, se da entonces el posicionamiento de la lucha femenina más que feminista por los derechos civiles. ¿Por qué usted cree que esta respuesta, esta corriente de las mujeres negras ha causado tanto rechazo, tanta crítica dentro del movimiento feminista en general? Wow. Yo creo que en principio, creo que hay como un error de categoría con respecto al término feminista, ¿no? Okay. Y tiene que ver con que más allá de que sea una lucha de las mujeres, la lucha no es contra la idea universal del patriarcado, ¿no? En principio porque una de las cosas que deja en evidencia el debate de las feministas negras, sobre todo en los años 60, 70 y 80, tiene que ver con que el patriarcado con el que se está peleando es el patriarcado judeocristiano, ¿no? Ideológicamente hablando, y estéticamente hablando el grecorromano. Entonces tiene que ver con el surgimiento de Occidente como espacio colonial que impone sus pautas al resto del mundo. Yo pienso que ahí hay un error de categoría porque el debate de la liberación en el caso de las mujeres negras es también frente a las mujeres blancas, es frente no solamente al proceso de discriminación por género, sino también al racial y al cultural. Entonces ahí se empiezan a manifestarse una serie de elementos que son importantes que nosotros revisemos porque también tienen que ver con las pautas culturales. Por ejemplo, el debate sobre el posicionamiento del
de un feminismo que ataca de alguna manera al Islam, ¿no? Porque no entiende los principios o no entiende, no comprende el papel de la mujer dentro del sistema religioso, distinto al cristianismo y sus vertientes. Entonces creo que el debate es muy sabroso en la medida que entendamos que con el feminismo negro nosotros podemos entender que existe una misoginia racializada. No es nada más el hecho de discriminar a la mujer por género, sino sobre todo a la mujer del sur global, que es discriminada étnicamente, ya sea por color de piel, ya sea por origen civilizatorio, pero también religioso. Entra este término que últimamente ha estado muy presente en todas las discusiones sociológicas, que es la interseccionalidad. Lo más valioso del debate de la interseccionalidad es poder entender las diferentes dimensiones de la vida humana donde se establecen formas muy particulares de dominación a partir de jerarquías sociales. Entonces, por ejemplo, nosotras como mujeres negras vamos a sufrir, desde las lógicas que se establecen en el mundo, discriminación en diferentes contextos. Por ejemplo, frente a los hombres afro, vamos a tener la discriminación habitual de esa idea de inferiorizar a la mujer, ¿no? Pero frente a las compañeras de lucha por la liberación de la mujer, vamos a tener el debate racial. Y si además tenemos alguna discapacidad, por ejemplo, entonces vamos a tener, y empezamos a ver que el mundo moderno lo que ha hecho es fragmentar al ser humano en esas dos zonas de las que nos hablaba metafóricamente en 1952 el martiniquense Frank Fanon, ¿no? Cuando hablaba de la zona del ser y la zona del no ser. La zona del ser, donde está la humanidad construida a partir del paradigma del ser occidental moderno, su religión, su color de piel, su cultura, y la zona del no ser, donde estamos todos los que no tenemos esa pauta cultural. Cuando desde de los sectores académicos del feminismo se señala o se trata de invalidar al feminismo negro, ¿cuál es la respuesta que usted le puede dar a esa deslegitimación que se le da a una lucha propia de las mujeres negras? Yo creo que es muy difícil porque eso tiene que ver con una tradición del pensamiento. Es como si nosotros le pidiéramos al fascismo o al capitalismo que se sentara en una mesa de diálogo. Creo que es difícil en la medida que hay dogmas concentrados en muchas de las militantes y creen que su lucha contra el patriarcado es la única lucha legítima. Mi recomendación siempre es interseccionalizar, sobre todo porque nosotros estamos hablando desde el sur global. Entonces no es que estamos haciendo, como decía Ramón Grosfogel en una época, una olimpiada a ver quién está más explotado en el mundo, sí, quién se lleva el trofeo de eso, sino más bien pensar cómo acompañamos en ciertos momentos la lucha, porque al final es la lucha por la liberación. Creo que el feminismo actual está pasando por un proceso bastante interesante cuando comienza a tener apellidos como feminismos negros, descoloniales, cyberfeminismos, porque se están planteando otras realidades completamente distintas a la tradición burguesa del feminismo. ¿Cree usted que las redes sociales y los medios tradicionales han banalizado la lucha feminista? Sí, porque además se ha trabajado la idea, se ha posicionado la idea mediáticamente de que el estudio del género es una ideología. Y como ideología, lo que yo quiero precisar ahí es que el feminismo se ha convertido en lo contrario al patriarcado, al machismo. Entonces ahí vemos la construcción interesada de una narrativa de lucha que es legítima de las clases subalternizadas por el solo hecho de ser mujer. Ahora, ¿cuál es el debate con el feminismo oficializado? Y el llamado de atención, que hay que tener cuidado que no se convierta en una nueva ideología cuando no es capaz de dialogar con las otras luchas que hay.
porque no es lo mismo la lucha de una mujer boliviana frente a las transnacionales en un contexto donde la minería las está desplazando ecosistémicamente de sus lugares de origen, ¿no? Yo estoy montando una transnacional que necesita de tu fuerza de trabajo, pero además de tu territorio. Esa lucha que está ahí no es nada más contra la mujer, es contra una cultura, es contra una civilización que está posicionada toda la vida dentro de su territorio. Y yo a veces creo que el feminismo blanco, independientemente de donde esté, carece de la posibilidad de ver más allá de su lucha. Y se ha prestado a que se banalice lo que significa el feminismo en la historia. Entonces creo que ahí nos toca a nosotros, yo creo más en la lucha despatriarcal, porque es desmontar el sistema patriarcal en todas sus dimensiones, incluso en la construcción del varón insensible, no relacionado con la familia, padre irresponsable, que también hay que tener cuidado porque es una generalización muy peligrosa. Mi papá era tremendo papá, por ejemplo, mis hermanos, o sea, el vínculo no puede ser la guerra de los sexos. Nosotros tenemos que llegar a superar políticamente ciertas brechas que se han construido mediáticamente interesadas, porque además, si divides, vences. Entonces hay que pensar también cuál es el posicionamiento de un tipo de feminismo que tiene rechazo a lo masculino, qué está pasando ahí. Y ese debate hay que darlo. Sacando de sus reflexiones, ¿viene el feminismo negro a nutrir la lucha contra el patriarcado que ya existe o viene a generar una propuesta diferente, temas diferentes, miradas diferentes? Yo creo que está en esos dos sentidos. ¿Por qué? Porque la experiencia, por ejemplo, una de las cosas que se nos revelan los estudios de género es que no existe tal universalización del patriarcado. El patriarcado con que se está luchando es el patriarcado que adoptan los imperialismos, ¿sí? Que es el patriarcado judeo-cristiano, que además tiene, como lo decía, los referentes estéticos son grecorromanos. En África había experiencia de patriarcado y en otros lugares del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que no era misógino. Entonces eso hay que apuntarlo muy bien porque la experiencia afro y indígena sobre el tema del patriarcado no es igual a la experiencia europea. Eso es básico. Se construyó universalmente a ese enemigo histórico. Y ahí el feminismo negro es muy importante porque la lucha es de la comunidad frente a la sociedad supremacista, que asumen las mujeres en un contexto histórico muy importante que tiene que ver con los linchamientos, con la ley Lynch, ¿no? Que establece primero a la familia negra como disfuncional y a los varones de la familia negra como violadores. Entonces comienza todo un proceso de linchamiento porque ya no era la idea de entender o de pensar que el compañero podía ser no solamente culpable, sino sospechoso. Ya era culpable por razones raciales. Entonces ver la movilización de las comunidades, de las mujeres, de las comunidades afro, a favor de la vida de su comunidad, donde están sus hijos, donde están sus esposos, donde están sus hermanos, donde están sus amigos de lucha. Eso es una dimensión. Y la otra dimensión es poder entender ese aporte teórico. O sea, cómo desde la militancia política se construye teoría y no al contrario. O sea, no es que yo me siento en una academia y empiezo a filosofar y ahí pongo a circular una teoría. No, es que a partir de la teoría que produjo historia, es que se comienza a hacer realmente teoría sustantiva. Y eso es importantísimo. Sí, en la sistematización de esas experiencias que son reales. Son reales, son vivencias. Los principales retos del feminismo negro en América Latina. Yo creo que en líneas generales es la lucha contra el racismo sistémico y estructural, porque cada vez que el fascismo, que el capitalismo siente amenazado su modo de producción, cada vez que siente amenazas en los privilegios que ellos mismos han construido, hay un repunte increíble
contra todos los pueblos del mundo que no tenemos la pauta cultural occidental. Entonces creo que la liberación de las mujeres tiene que ver con la liberación de sus pueblos, con la posibilidad de dignificarnos como personas. Y ahí el feminismo negro es clave, porque el feminismo negro, al igual que el feminismo musulmán, pusieron el punto en la I en un momento de la historia. O sea, si tienes privilegio de clases, no vas a ser mi compañero de lucha. Si tienes privilegios raciales, no vas a ser mi compañera de lucha, porque estás bebiendo precisamente de la fuente que creó el sistema colonial de diferencia. Claro. Entonces creo que ahí lo importante del feminismo negro es entender que la lucha no ha terminado, que las discriminaciones son múltiples y que habría que construir una interseccionalidad en positivo. O sea, cómo nosotros vemos desde los feminismos negros a las mujeres, por ejemplo, de saharaui, cómo vemos, por ejemplo, a las mujeres de Gaza, cómo vemos, por ejemplo, ahorita a las mujeres de Ecuador, cómo nos estamos reconociendo mujeres múltiples y diversas frente al hegemón que no ha dejado de oprimir. Creo que ese es el desafío principal. También ampliando el tema de la interseccionalidad, una realidad muy dura que estamos viendo, sorprendidos todos de la dimensión de la brutalidad con la que se está ejecutando, es la realidad de la mujer migrante en los Estados Unidos. Su reflexión sobre eso, profesora. Bueno, yo creo que eso fue dantesco en el momento en que encierran a los niños latinoamericanos en jaulas, ¿no? Porque además no es meterte solamente con la madre biológica, sino con la madre cultural. O sea, lo que significó para las mujeres latinoamericanas ver nuevamente la celda de nuestros hijos como si fueran animalitos. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de poder construir el futuro desde América Latina, porque independientemente de la pauta económica que pueda brindar Estados Unidos con la dolarización de las economías, creo que es muy fuerte lo que se tiene que pagar como ser humano vendiendo la dignidad, ¿no? Creo que lo que está pasando con América Latina, con las migraciones, es terrible porque nos están quitando el piso, nos están quitando el territorio donde nos obligamos, ¿no? De donde venimos. Y creo que eso hay que trabajarlo conscientemente, porque nos vamos o se van en busca del dorado de esta época, ¿no? En busca de condiciones económicas que además no son tan reales, porque además comienza todo lo que tiene que ver con la feminización de la pobreza. De repente acá te vas como médica y cuando llegas allá todo lo que estudiaste, todo lo que trabajaste es banalizado. Entonces yo sí creo que también tiene que ver con una construcción del éxito que nos comimos, que realmente engullimos sin tener la posibilidad de metabolizarlo. Nos quedamos en la esfera económica y acá estamos con la familia, acá por muchas contradicciones que podamos tener, estamos en nuestra casa. Y creo que la migración fue un constructo ideológico para poder vaciar los territorios en edades productivas, porque no están llamando a la vejez, están llamando a la juventud que pueda recuperar las crisis económicas que tienen ellos a costa de las nuestras. Para finalizar, profesora, ¿qué es lo que tiene que cambiar o qué es lo que debe ser transformado para que el feminismo negro sea reconocido tan válido, tan igual como otras corrientes feministas? Los medios de comunicación, la academia, la conciencia social, ¿en qué nos enfocamos? Yo creo en principio que habría que preguntarse para qué y para quién es el feminismo negro. Porque empezando por esa pregunta, que es una pregunta sobre el autorreconocimiento, nosotros vamos a darle la importancia que tiene como teoría sustantiva. Yo creo que a Venezuela en los últimos 25 años ha demostrado que puede dialogar con el mundo siempre y cuando haya respeto. Creo que eso pasa en líneas generales con luchas políticas que se convierten en teoría.
Creo que el feminismo negro tiene la historia suficiente para autolegitimarse. Y la gente verá si toma de esa experiencia o no. Porque yo creo que en muchos casos nuestras academias son muy retrógradas, porque siguen trabajando en presupuestos que no se dan en la vida real. Creo que los medios de comunicación, si no se liberan, siguen sosteniendo el status quo de la dominación. Pero creo que realmente a donde tenemos que llegar es a esa gente que está en la lucha y que necesita fundamento para fortalecer el argumento. Por eso es importante el feminismo negro, por eso es importante el feminismo descolonial, por eso es importante el feminismo islámico, porque están planteando desde el interior de las propias culturas la historia de resistencia y de liberación. Muchas gracias, profesora. Bueno, a la orden. Estuvimos conversando con Liliana Márquez Hugueto, profesora universitaria, investigadora, filósofa, escritora, sobre el feminismo negro, lo que lo valida, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus orígenes y cuáles son sus retos en Latinoamérica hoy día y en el mundo. A ustedes nos despedimos y le dejamos la interrogante. Luego de esta explicación, luego de estas reflexiones, ¿cree usted que el feminismo negro viene a dividir las luchas feministas o por el contrario las nutre y las fortalece? Déjenos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, somos Alma Plus TV. Nos vemos en una próxima entrevista.